Muy buenos días, día viernes 6 de septiembre, altísima volatilidad esperada. Todavía no abre el mercado de Wall Street. Veremos cómo comienzan, pero ya tenemos los datos económicos que van a ser de muy alto impacto durante toda esta jornada y el resto del fin de semana. Y la pregunta es, ¿son alcistas o son bajistas? Y te lo voy a responder de una forma muy sencilla para que tú tengas toda la información a la mano. Entonces, aquí teníamos una perspectiva en la que ayer decíamos que el escenario más probable era básicamente una caída hacia los 55.600. En este caso se ha dado. Y luego decíamos que muy seguramente tendríamos un rebote. Aquí lo tenemos marcado, tenemos ambas zonas marcadas. Y que esta era una buena zona para cortos. Decíamos entonces que esta zona, justamente a la que estamos a punto de llegar, era una buena zona, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente entonces lo que decíamos es que este gráfico del 4 horas lo que nos indicaba era el inicio de una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas que acompaña al gráfico diario en su movimiento bajista. Esto es el resumen y así lo tenemos marcado en este momento, y lo que vamos a revisar es, según los datos que salieron, cómo vamos a continuar este escenario. Entonces vámonos a los datos económicos y vamos a interpretar cada uno de ellos. Entonces no quiero hacértelo muy largo, así que vamos simplemente a explicar qué es cada uno y cuál es el impacto general que puede tener en los mercados. Para empezar tenemos el cuánto ganan las personas por hora, este es el promedio, y este es un dato que es alcista y lo que significa es básicamente que hay presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque mientras las personas ganan más, entonces pueden gastar más, y cuando gastan más hay más inflación. Esto es un dato que implica que hay que bajar las tasas, básicamente. El dato de nóminas no agrícolas es un dato que básicamente nos habla de cómo está la salud económica, y básicamente lo que nos dice es que si está bajando, entonces las contrataciones se están reduciendo y por tanto desaceleración económica. Entonces aceleración económica, desaceleración económica y neutral. Entonces, como puedes ver, tenemos un dato alcista, un dato bajista y un dato neutral. Ahora, este dato neutral, el de la tasa de desempleo, es uno de los que importaba, porque básicamente si nosotros viéramos que el empleo tiene problemas, entonces hay temores de recesión. Pero el mercado en este momento no está interpretándolo de una forma muy clara. Y es porque básicamente lo que te estoy diciendo es hay un alcista, un bajista y un neutral. Tenemos de todos los datos. Si esto fuera una gráfica sería alcista, bajista y rango. Pero vamos a ver que aquí sí tenemos algunos datos que son bien interesantes y que sí podemos interpretar de forma específica. Vamos a verlo aquí. Y es que ayer teníamos una expectativa en la cual la bajada principalmente la teníamos en 25 puntos. Era la expectativa. Y en menor medida teníamos la bajada de 50 puntos. En este momento estamos llegando a una conclusión en la que se mantiene como expectativa principal una bajada suave. Eso es bueno para los mercados y por tanto el mercado en este momento se lo está tomando de forma alcista, ¿vale? Ahora, si nosotros nos vamos al DXY, vemos que el DXY también está subiendo en este momento, y ese es un dato que puede ser bien interesante para las siguientes horas en Bitcoin. Por ahora lo que vemos es que el BITS cae, y cuando el BITS cae lo que nosotros estamos diciendo es, oye, mira, estos datos económicos que están saliendo en este momento nos están dando tranquilidad, en el sentido de que por un lado no hay problemas de una posible recesión. Recuerden que hay dos elementos importantes para considerar problemas económicos. Uno es alta inflación y el segundo es empleos por el piso. En este caso tenemos alta inflación, pero no está tan alta ya, y justamente ya ha venido controlándose, por eso es que entonces se da la bajada de tipos. Y el empleo no está tan mal, está en 4.2, este no es el esperado de ellos, pero es un buen dato que tenemos en este momento, no es un indicativo de recesión, y por tanto entonces el mercado lo que dice es, vale, si hay que bajar las tasas, porque pues si hay algunas presiones alcistas para la inflación, pero no están suficientemente mal como para que consideremos que hay recesión. Por tanto, es un escenario en el que el miedo baja en los mercados, porque lo que dicen es, vale, lo que entonces esperamos no es una recesión. Y si no esperamos una recesión, pero sí una bajada de tipos, entonces lo que tenemos es un mercado alcista, ¿vale?
un mercado bien alcista en los mercados financieros. Eso incluye Bitcoin, especialmente Bitcoin, porque Bitcoin favorece mucho de momentos de tranquilidad económica. Recuerden que Bitcoin es un activo de alto riesgo y el alto riesgo solamente tiene tendencias alcistas cuando los mercados financieros están tranquilos. Tenemos en Bitcoin una dualidad y es que muchos hablamos de que reserva de valor, etcétera, pero lo que se ha visto en las gráficas no ha sido eso, sino básicamente una correlación en la que es un elemento especulativo. Entonces, ante esa especulación, sí es muy positivo que el mercado muestre síntomas de que no va a haber recesión. Entonces, en general, estos tres datos lo que nos hablan es de un escenario alcista para Bitcoin, ¿vale? Alcista. Esa es la interpretación general, porque nos quitan temores de recesión, pero a la vez nos indican que sí hay que bajar tipos. Lo que se refleja en una expectativa que no es de una bajada brusquísima, sino de una bajada más bien tranquila. Y fíjense cómo viene cambiando este dato. Hoy va a estar cambiando mucho este dato y como va a estar cambiando, también vamos a ver la volatilidad que se genera con la interpretación de estos datos. Entonces, esa es la interpretación. En términos generales, datos alcistas, pero que el mercado los puede interpretar de diferentes formas, ya que hay uno alcista, uno bajista y uno lateral. En este caso entonces, bueno, cuando digo lateral y cuando hablo de este es lateral alcista más bien, porque es un dato que cumple la expectativa y la expectativa entonces ya está descontada, ¿vale? Por eso digo lateral, porque ya está descontada, pero es un dato positivo porque nos indica que lo que la Fed está diciendo se está cumpliendo. Ahora entonces vamos a revisar ya el precio de Bitcoin como tal y comencemos entonces con los flujos del ETF. Y en los ETFs lo que estamos viendo es que el día de ayer también se hicieron ventas. Entonces vemos cómo continúa esa tendencia de caída. Y entonces en ese sentido lo que nosotros tenemos es una tendencia bajista, ¿vale? Aquí en la mapa de calor de liquidaciones lo que vemos es que por la parte baja tenemos muchísimas, por la parte alta tenemos también. Sin embargo, podríamos incluso tocar las dos el día de hoy. Vamos a ver, 56.500. No, este dato yo creo que ya está desactualizado. Vamos a actualizarlo aquí. Porque, sí, en efecto, ya está tocado este punto. Y el punto que tendríamos ahorita sería entonces los 55.000 prácticamente. Que son puntos bastante viables. Y aquí ya tenemos buenas noticias. Sigue mejorando este dato. Recuerden que este dato nos ayuda a entender cuándo va a ser un buen momento para tocar piso. Por ahora entonces seguimos bajando y eso es muy positivo porque seguimos por precios que no están tan abajo. Recuerden que mientras más alto esté este dato, más potencial de caída tenemos. En este caso nosotros tenemos un punto en 22 y ya estamos en miedo extremo y eso es muy positivo porque entonces esos temores que nosotros tenemos de 39, de 42, etcétera, de 44, se ven un poquito mitigados con este dato. Aunque vamos a ver con el rebote que estamos teniendo cómo cambia ese escenario. Por el lado de los mercados financieros, pues todavía no ha abierto Wall Street, seguramente abra mientras estemos en esta sesión y nos podremos dar una idea de cómo se lo está tomando el mercado. Sin embargo, si nosotros vemos el SP500, los futuros, lo que vamos a ver básicamente es lo siguiente. Ya te voy aquí a mostrar exactamente cómo estamos en la gráfica. Y es que en la gráfica lo que tenemos es una subida leve, pues, pero sí estamos viendo un dato alcista. Y lo vemos un poco más claro en 15 minutos. Y también se ha visto reflejado en Bitcoin, básicamente por lo que decíamos. Sin embargo, en este momento ya el dólar recuperó todo el recorrido que tenía. Entonces, esto es bajista para Bitcoin, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con las velitas que vamos a ver porque van a ser de alta volatilidad. Ahora vamos entonces a revisar exactamente lo que nos compete a nosotros, que es el gráfico de Bitcoin. Y vámonos entonces aquí a interpretar esta situación que tenemos. Nosotros ayer decíamos en el gráfico de 4 horas lo siguiente, decíamos, esto es una tendencia que luego de confirmarse este escenario en el cual nosotros veníamos en un rango, se hace la manipulación por la parte alta bajo una distribución de Wyckoff, terminamos rompiendo el soporte y ahora estamos debajo del soporte. Ahora este escenario que teníamos como
soporte ahora se convierte en resistencia y este va a ser bien difícil para el precio de superarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué esperamos exactamente para el día de hoy? Hoy tenemos lo siguiente, entonces, habíamos hablado de la caída hacia los 55.600 y en este caso, pues ya se ha dado dos veces. Antes de que lo planteáramos, porque este soporte básicamente lo teníamos dibujado hace 3 semanas, lo teníamos ya dibujado y se cumplió hasta acá, pero ayer nos dio la oportunidad de nuevo de llegar a ese punto. Ahora, el mercado se mueve en ondas y por eso es que yo te dibujé un impulso y un retroceso y un impulso y un retroceso. Ahora estamos en este momento en el retroceso. Entonces, muchas personas que me preguntaron incluso si ya entonces seguiría cayendo del todo. Pues fíjate que en este caso lo que nosotros esperamos es justamente un impulso y un retroceso. Ya el impulso lo tuvimos y vimos que este soporte sí sirvió para parar el precio. ¿Qué significa eso? Que entonces, en efecto, esta flecha que teníamos marcada se va cumpliendo hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos esperando? Básicamente un rebote a esta zona para seguir cayendo. Ahora, esta zona es posible que nos den algunas esperanzas de que entonces el precio aparece y llega hasta los 58.000. Si eso llegase a pasar, no te sorprendas. Este soporte está planteado de esta forma, pero recuerda que así como lo planteamos en este punto, nosotros decíamos que aquí entonces lo que hace es un retesteo a la zona para seguir cayendo. En este caso puede ocurrir lo mismo y puede llegar incluso hasta este nodo de volumen de aquí. Entonces, si tú vas a poner una operación en corto, ten en cuenta que el punto correcto para poner ese stop loss sería este punto de aquí, 58.300. Ese sería un punto que podría ser interesante para ese stop loss, ¿vale? Otro punto que sería todavía mejor, 58.720. Difícilmente el precio pueda llegar hasta acá si continuamos con nuestra tendencia bajista. Sin embargo, este punto de aquí sí es posible que lo lleguemos a ver en algún mechazo. Por lo que no te sorprendas si ves el precio subiendo hasta allá, a pesar de que el soporte realmente está en los 57.300. 57.300 es el punto en el que nosotros esperaríamos que el precio reaccione, pero ya sabes cómo es Bitcoin, que siempre termina siendo un poquitico de más y un poquitico más para abajo. Así que, así como lo tenemos planteado con estos precios hasta acá, no te sorprenda tampoco que cuando estemos llegando a precios similares, nosotros no terminemos de caer ahí, sino que tengamos un mechazo hasta 50, por ejemplo. Entonces, Bitcoin es así, no tengas... no te sorprenda ese tipo de movimientos que a veces son bastante engañosos. Entonces, en este caso, nosotros nos mantenemos con nuestra idea de que en el corto plazo nosotros tenemos una tendencia bajista. Lamentablemente, a pesar de todos los datos buenos que estamos viendo, el mercado no ha reaccionado de esa forma, y es que si nosotros nos damos cuenta, en el S&P 500 nosotros vemos algo totalmente diferente. Bueno, es que en este momento tenemos unos patrones que nos están hablando aquí de, bueno, algunos lo llaman doble techo, básicamente son patrones de reversión, pero lo que sí vemos en el S&P es que es una tendencia continuada alcista, mientras que en Bitcoin podemos ver cómo no es esa tendencia, ¿vale? Entonces, a pesar de que los datos económicos apoyan mucho la subida de Bitcoin, todavía no parece ser el momento. Ahora bien, cuando se dé ese momento, debemos estar preparados porque va a ser explosivo. Recuerda que este es un rango y por tanto la tendencia a romper fuerte es la que tenemos como principal. Entonces, en ese sentido, nosotros entonces esperemos que tengamos una alta volatilidad el día de hoy, pero que mantengamos este escenario que tenemos planteado. Un rebote en este caso del gráfico de 4 horas, es decir, puede durar hoy, mañana y hasta el domingo más o menos, para seguir cayendo. Fíjate como aquí el RSI nos indica una pendiente ascendente. Entonces, subida para después caer, ¿vale? Ese es el escenario entonces que tenemos planteado para el día de hoy y para el resto de este fin de semana, ¿vale? Recuerda entonces que vamos a tener mucha volatilidad porque van a seguir apareciendo interpretaciones de los mercados. Y con los movimientos del S&P vamos a poder también ver más volatilidad todavía. Ya abrió el mercado americano. Vamos a ver entonces cómo abrió. En este caso lo que tenemos es que comienza
básicamente con subidas. Entonces interesante. Digo interesante porque estamos viendo cómo el dólar también rebota. Entonces rebota el dólar y rebota el S&P 500 y tiene una correlación negativa. Eso entonces básicamente lo que nos habla es de que estos movimientos son peligrosos, muy peligrosos. Fíjense aquí el VIX como cae. El VIX cae y esto es alcista para los mercados, pero el dólar es alcista también. Entonces, bien interesante este escenario. Estoy hablando de esta velita. Obviamente si hablamos de la tendencia, tenemos una tendencia descendente en el dólar. Pero está muy interesante porque si el dólar siguiera subiendo aquí, entonces terminaría confirmándonos la tendencia que nosotros estamos planteando en el gráfico de Bitcoin. Entonces vamos a ver el total 2. En el total 2 básicamente continuamos con nuestra idea de impulsos y retrocesos bajistas. En total 3 nosotros también lo tenemos marcado. Y básicamente en este caso pues las noticias no son espectaculares. Continuamos con este escenario de posibles caídas. Recuerden entonces que nos encontramos en esta fase bajista y que lo que necesitamos ver para que el precio comience a dar otra perspectiva diferente es un piso y un cambio de tendencia. Básicamente, ¿qué tendríamos que ver para que supongamos que entonces se da un escenario extremadamente alcista? ¿Cómo lo veríamos? En ese caso lo que veríamos es que en vez de el gráfico venir hasta este punto, básicamente aquí, y seguir la continuación, lo que veríamos es que termina rompiendo este punto, este nivel de aquí, lo termina rompiendo y haciendo algo como lo que te voy a dibujar aquí. Entonces, si viéramos algo como esto, entonces viene hasta la zona de 59.200, baja entonces después hasta 58.000 y no cae más, sino que hace aquí un lateral. Aquí, en este punto, nosotros ya cambiamos entonces todo lo que venimos planteando como tendencia. Y aquí entonces, ahí sí diríamos que es para arriba. No es el escenario, lamentablemente todavía no. Entonces, por ahora lo que tenemos es la continuación del movimiento que ya venimos planteando hace algunos días. Y muy posiblemente entonces ese tipo de patrones que te acabo de dibujar los terminemos viendo ya sea en la zona de 52 o en las zonas un poco más de abajo, porque recuerda que tenemos marcada esta otra zona y recuerda que aquí no tenemos mucho a donde más refugiarnos. El precio de Bitcoin, recuerda que mueve entre diferentes nodos de volumen y aquí nosotros no tenemos mucho. Fíjate aquí, más adelante voy a hacer un video explicando cómo manejar estas zonas del área de volumen, pero el área de volumen es aquí. Entonces, no te sorprenda que más adelante también hablemos sobre esos puntos. Por ahora, entonces, el escenario principal sigue siendo la continuación hacia la zona de 52.000. 52.700, vamos más o menos, tiende más a los 53 que a los 52, pero es una zona. Así que vamos entonces a continuar con ese escenario. Espero que para este fin de entonces tengas ya claras tus operativas. Entonces, resumiéndolo, lo que tenemos es para el gráfico de 4 horas un posible rebote para continuar cayendo, ¿vale? Y en este caso, fíjate cómo la velita ya sube, vuelve y baja, sube y vuelve y baja. Entonces, esta volatilidad del día de hoy va a ser bien interesante. Si tú llegas a ver el precio por zonas superiores a 57.000 más o menos, considera si es un buen punto para entradas, ¿vale? Yo en mi caso sí estoy considerando como buen punto estas zonas para entrar en corto. Solamente que lo tengo que acompañar de un análisis técnico. No puedo simplemente, ya llegó a la zona, entonces lo tomo. Tengo que también analizar el patrón de reversión en otros gráficos de temporalidades menores. Recuerda que tengo un video explicando cómo hacer esas entradas, dónde tomar tu operativa. Te lo voy a dejar aquí al final para que lo veas. Y espero que te haya sido de utilidad. Déjame tus comentarios para saber cómo te está pareciendo este formato nuevo que estamos adquiriendo. Y espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.